Afortunadamente, cada vez hay más hombres que quieren disfrutar a su familia, deciden pasar más tiempo con sus hijos e hijas y no tienen grandes problemas en dejar de ser el típico padre de familia al que los hijos y la esposa temen. De hecho, han encontrado en la crianza una parte amorosa, empática, paciente y conciliadora. El punto es que muchas veces la familia extensa les cuestiona este cambio de rol. Los abuelos, tíos y amigos pueden poner en duda su calidad como persona y hasta en los trabajos se les llega a ver como hombres poco confiables y desobligados al preferir a la familia por sobre el trabajo productivo y remunerado. ¿Por qué la sociedad y hasta la misma familia estigmatiza a los padres cuya prioridad son sus hijos? ¿Qué aprenden los padres de sus hijos e hijas cuando se involucran en la crianza? Hoy, en Diálogos en Confianza, paternidad afectiva y efectiva. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy les quiero decir que estoy muy orgullosa. Muchos de ustedes ya lo saben, por supuesto, porque esto fue la semana pasada, pero a mí no me había tocado, pues bueno, enseñarles esto, que es, nos ganamos todo el equipo de Diálogos, el Premio Nacional de Periodismo, y nos los ganamos en la categoría de por programa de servicio social a la comunidad. Entonces estamos muy, muy orgullosos. Bueno, me encanta formar parte de este equipo, me siento muy orgullosa, muy agradecida. Tantos años de tanto trabajo con un profundo amor, respeto, pues mucha responsabilidad, y creo que este es un premio que nos merecemos absolutamente todos. Felicito a todo mi equipo, a todo el equipo de Diálogos, al equipo de los martes, por supuesto, mi Sandy. Gracias, qué padre, ¿verdad? Sí, a ver, feliz. Que nos sostenga un ratito mi Sandy también. Tengo esto, mientras les enseño, también por acá que tenemos la medalla que nos dieron. Que agradecerle también, al público sí, también. Caray. Agradecerle, por supuesto, al público que gracias a ustedes, bueno, pues esto es posible. Miren, no sé si se ve ahí la medalla que nos dieron. Entonces, bueno, pues gracias, de veras gracias a todos ustedes, porque como siempre decimos, este programa es gracias a todos ustedes que lo hacen posible, que creen en nosotros, que nos platican todas sus historias, que nos ayudan a ayudarlos. Así es que, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos y quería compartirlo con mucho orgullo con todos ustedes. Te lo paso por ahí, mi Sandy. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Bravo! Creo que es un premio, la verdad, muy, muy merecido. Yo abrazo profundamente a mis dos queridísimas jefas, a Gaby Guerrero y a Marta Varela, que definitivamente, pues bueno, hacen que esto sea posible. Ustedes dos son las que hacen la magia atrás del programa. Nosotros solamente damos la cara, pero bueno, el trabajo duro lo hacen, por supuesto, ellas. Las quiero mucho, gracias a las dos. Y bueno, pues ya vieron que el día de hoy vamos a hablar de este tema que, como siempre, como ustedes saben, es un tema que pues escogimos con mucho cuidado, con mucho gusto para todos ustedes, y es este tema de la forma nueva de ser papá. Y lo que esto implica, esto lo hemos platicado muchas veces y yo les quiero compartir, aprovechando el espacio, que yo tengo uno de mis grandes amigos a quien le mando un beso, Jorge, si me estás viendo te quiero y te adoro, que es una de los ejemplos que yo tengo más cercanos de esta nueva forma de ser papá, y hemos platicado mucho cómo la sociedad no se lo permite o trata de no permitírselo porque él lo lucha, ¿no? Pero de repente a nivel social es muy difícil. Sus amigos y compañeros de trabajo, cuando él pedía tiempo para estar con su bebé que había acabado de nacer, le decían, pero pues, ¿qué no tienes esposa? Si ellas son las que se dedican a eso. Comentarios muy sutiles, ¿no? ¿No tienes nadie, una mujer que te ayude? Y claro, él se choqueaba porque decía, ¿cómo es posible que no se den cuenta de las frases, ¿no? De lo que esto implica. Pero aparte, sobre todo, él me decía, ¿por qué me están prohibiendo el placer de poder ver crecer a mi bebé y el placer de compartir los primeros momentos, ¿no? Entonces, creo que es esta otra parte que a veces nos cuesta trabajo ver y que tenemos también como muy marcada en la sociedad, de que últimamente hemos luchado mucho las mujeres por tener un espacio diferente, una forma diferente de presentarnos ante el mundo, nos hemos abierto espacios y creo y estoy convencida que nos hemos olvidado un poco de los hombres y de repente los hombres también
están sufriendo este cambio, también les está costando trabajo ponerse al frente a los que lo quieren hacer de manera diferente. Entonces creo que este espacio va a servir muchísimo justamente para hablar de eso. Así es que quédense con nosotros y vamos a platicar de todo lo que implica ser un papá diferente en este momento, ¿no? Mi Sandy, hola, ¿cómo Cris, estás? pues nuevamente buenos días. Gracias a todos los que ya se están conectando a través de Facebook Live. Saludamos a todos quienes nos están dejando felicitaciones por el premio que comentabas, Cris, y bueno, en general agradecen mucho la temática que planteamos cada día en Diálogos en Confianza. Recuerden, hay diálogos todos los días y se hace gracias a sus comentarios y a sus historias. Por eso hoy queremos escuchar las voces de los papás, que nos digan a qué retos se enfrentan distintos a los que tal vez se enfrentaron sus padres, sus abuelos, que pregunten a nuestros invitados especialistas, que nos compartan sus historias y también a las mamás cómo ven, o los hijos, cómo ven la paternidad del día de hoy. Todo esto enriquece el programa, lo pueden hacer a través de Facebook Live, dejarnos ahí debajo de la transmisión sus comentarios, nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia y aquí los vamos a estar leyendo. Por supuesto que sí. Y bueno, le damos los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lenguas de seña mexicana, que son Istiel Caneda y Lía Vadillo. Chicas, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días al público, gracias de veras por estar aquí, por tomarse la mañana. Un poquito más adelante espero poder platicar con uno o dos de ustedes para que nos cuenten sus historias. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros invitados a Roberto Garda. Él es director de Hombres por la Equidad AC. Fíjate, qué adecuado para el tema de hoy, paternidad afectiva y efectiva. ¿No? Importante el tema que pusimos porque es afectiva, algo que de repente parecería que está en contra de ser masculino, ¿no? O sea, como que hay que quitar esta parte, ¿no? Y cómo ser efectivo en esto. Así es que, bueno, pues ya nos lo dirán. Roberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Lucero Jiménez Guzmán también está con nosotras. Es doctora en Sociología, es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM y es docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del proyecto de integración y autora del libro sobre crisis de la masculinidad. Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias y felicidades por el premio. Gracias, qué linda, muchísimas gracias. Gerardo Aridgis, ¿lo dije bien? Muy bien. Lo repetí como 3 veces, creo que se me sale. Psicoterapeuta humanista, aparte me ha venido cuántas veces, Gerardo, como siempre digo Gerardo, nada más. Psicoterapeuta humanista, tanatólogo e instructor de comunicación no violenta. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué Muy gusto bien. tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme. Todavía se animan a convocarme para Te queremos algo. mucho, ¿de qué hablas? Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto también. Gabriela Ruiz también está con nosotros, terapeuta familiar y profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y es autora de los libros Maltrato Infantil, de la violencia doméstica a la violencia estructural y Maltrato Infantil, del diagnóstico a la intervención en contextos de institucionalización. Ándale, ¿qué tal, mi Gaby? Todo el trabajo en ese sentido. Gracias por la invitación y una felicitación a todo el equipo. Es un orgullo contar con un programa como este, que además es sumamente necesario hoy en nuestro México. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos muy Ustedes, orgullosos. por supuesto, también Sí. pues hacen todo el contenido de la especialización que tienen y también agradecerles que vengan. Y nos Claro, sí. sean Con mucho parte de... Que nos regalen sus horas, caray. Eso Todo- de veras todo es- lo que saben. Y su expertise es maravilloso. Oigan, bueno, cuando hablamos de paternidad responsable, ¿no? Creo que hay a veces una confusión en la sociedad. No sé si ustedes estén de acuerdo y si quieren empezamos un poquito por ahí. Como que de repente la idea es solamente los cuidados básicos. Y un poco como esta parte que me corresponde por ser hombre, ¿no? Y a veces es como muy limitada, ¿no? Y pongo así el cuadradito porque parece ser que solamente a veces tiene que ver con yo cumplo con tener todo lo que económicamente me corresponde. Ser el proveedor. O ser el proveedor o lo que se espera de mí. ¿Ustedes a qué le llamarían entonces, si esto no es así, paternidad responsable? Pues Lucero, adelante. tiene que ser algo mucho más amplio. Justamente eso es lo que se ha discutido, impulsado, que implica, la verdad, algo muy difícil, porque es desmontar todos los mandatos de género, no solo de los hombres, también de las mujeres. Y como decía, se ha trabajado mucho, se ha visibilizado mucho
la situación de las mujeres y eso es explicable. Siempre ha sido en el binomio lo subordinado, ¿no? Y bueno, lo golpeado. Muy golpeado. La cantidad de mujeres que matan al día por razones de género explican que hay que seguir trabajando en esto. Claro. Pero no quiere decir que no veamos la otra parte, que es la vida de los hombres, ¿no? Y estamos llenos de mandatos en donde el hombre, pues, se limita, porque para mí sí es una limitación, y pierden muchísimo, a ser proveedores económicos y los representantes de la familia en el mundo público, Sí. Fíjate, lo cual es tan durísimo, ¿no? Durísimo, durísimo. Y a veces creen que es lo que toca o lo natural y de repente cuando hacemos esa reflexión y lo vemos a profundidad, sí decimos, oye, estás como medio injusto esto, ¿no? Esta situación. Pero ¿de dónde crees que sale este mandato? O sea, ¿es un mandato que sale de dónde? Mira, esa es la gran pregunta que se ha hecho el feminismo y todos los grupos que han estudiado género. ¿Cómo fue que históricamente y hace mucho tiempo se dijo que a la mujer le tocaba lo doméstico y al hombre la calle, desde el mamut hasta ahora ser funcionario o dueño de una empresa, ¿no? ¿Qué pasó? Mucha gente dice que puede tener que ver con que el embarazo sucede en el cuerpo femenino. Entonces hay una razón biológica, natural, que hace que las mujeres tengan los hijos y entonces se les confinó a la esfera doméstica. Que contradice esa idea a nuestras revolucionarias, ¿no? Exactamente, pero siempre como excepción y siempre como invisibilizadas. Si se dan cuenta, hace poco tiempo que se ha impulsado, bueno, ¿dónde están las revolucionarias? Sí. ¿Dónde estaban esas mujeres? Siempre es como la mujer en el hogar y como el hombre en la calle y también muriéndose en guerras y también gobernando y también detentando el poder económico, pero dejando de lado toda la parte emocional, porque para la reproducción de este modelo, que es muy injusto para ambos géneros, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde nace? Mira, algún material que yo revisé es La raíz del mal de Claudio Naranjo, donde habla acerca del patriarcado. Y estamos hablando desde allá por Mesopotamia y todo esto. Y es como muy difícil rastrearlo. Lo que sí es que hemos internalizado un mindset, una mentalidad que nos gobierna. Y más nos gobierna mientras más inconsciente nos sea. Entonces, el código de Hammurabi hablaba de la ley del talión, hablaba de que a los ricos con una multa podían pasar por alto lo que habían cometido y a los que no tenían recursos se les mochaba la mano, ¿no? Entonces viene toda una serie de posiciones de jerarquías y de cosas en donde la supremacía del hombre se entiende como la opresión a los demás. Surge la posición de ser el mejor y a partir de ser el mejor se buscan posiciones de privilegio en donde al estar yo en ellas todos los demás quedan como en categorías inferiores. La mujer, por supuesto, que paga el precio de esta glorificación, si lo queremos llamar, del sadismo masculino que se pone por sobre de ella, pero el hombre también paga un enorme sufrimiento. Esto, cuando yo escucho que las partidas son mujeres, hombres, como divididos, pues a mí me gusta resaltar que nosotros como hombres hemos pagado el altísimo precio de la supresión emocional. Y además, el mandato es que nosotros nos tenemos que tratar a nosotros mismos como máquinas. Y tenemos que salir a conseguir, porque somos el pilar, porque somos los proveedores, ¿no? Ahorita que te escuchaba, y quiero hacer un paréntesis que me resulta muy importante, un abrazo a mi hermano Héctor, porque se sostuvo en que quería ser un padre que estuviera en su casa atendiendo a sus hijos, y a pesar de un montón de críticas, se sostuvo ahí. Y me resulta admirable poder hacer un lado ese mindset para poder emerger lo que realmente está vivo en el ser humano. Claro. Pero si ese mindset es una losa de toneladas que está ahí, no podemos ayudar a florecer a nuestros hijos con eso ahí. Claro. Está atravesado, lo traemos en el tuétano. Sí, lo traemos en el tuétano y me llama mucho la atención y qué padre que tú también compartas la experiencia cercana como yo de un cambio así radical de roles, por ejemplo. Pero qué tal también la dificultad del cambio de rol desde la perspectiva femenina, ¿no? Porque a veces también somos nosotros las que no permitimos que haya ese cambio. O sea, de repente entonces si yo soy la proveedora, yo mando. Mira. Si yo soy la que traigo el dinero, entonces yo hago lo que tú hacías.
o sea, no me paro de una manera diferente, ¿no? Es que el patriarcado no es una cuestión de hombres o mujeres. No. El patriarcado lo ejercemos todos. Es decir, ya somos portadores de esta mentalidad y la estamos reproduciendo a diestra y siniestra. Entonces no es una cuestión de hombres o mujeres, es una cuestión de una mentalidad que tenemos todos. Claro que al final acaba la mujer sometida y acaba el hombre en la otra posición. Es decir, es una especie de relación sadomasoquista. Se necesita un sádico para que haya un masoquista, y el que está en la posición masoquista se tiene que quitar de la posición de sumisión, y el que está en la posición de sádico tiene que reconocer que lo está porque también se quite de ahí. Es decir, ese es un trabajo colaborativo. Claro. ¿No? Gaby, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que inhibir el ejercicio de la paternidad o del paternaje y maternaje responde a preceptos de orden cultural, definitivamente. Esto que acabas de decir para mí es fundamental en el sentido de pensar el cuidado como un atributo casi que exclusivo de las mujeres. Y que si bien es cierto que hay algunos componentes fisiológicos como los que se acaban de plantear, si bien es cierto eso, también es importante como llevar a la dimensión del reconocimiento de la satisfacción que genera el cuidado y cómo los varones los tenemos que empezar a incorporar, pero desde una perspectiva de reconocimiento de su papel fundamental. Creo que cosas que vemos en la vida cotidiana como, no, tú no lo cambies porque tú no sabes. No, que su papá, incluso tú ves los memes y entonces puedes ver en las redes sociales cómo ponen al papá haciendo un desastre, como el papá que deja al niño hacer todo y la madre es la que da la estructura y la madre es la que es la buena cuidadora. Entonces creo que en ese sentido pensar en que los varones han pagado un costo muy alto, los hombres han pagado un costo muy alto, y el pensar que solo su ejercicio está centrado en proveer, pues es muy duro, ¿no? Es muy fuerte, es muy estrecho, es limitado, y en donde hoy las mujeres pues efectivamente nos incorporamos al campo también laboral, pero hoy día desafortunadamente estamos siendo sobreexplotados. Salimos al trabajo, los hombres que salen 8 horas a una jornada laboral, más la hora de la comida, más las horas de los traslados, y entonces la ausencia que se vive o se experimenta en la familia pues tiene un impacto muy importante. Creo que si empezamos a reconocer el valor que tiene el cuidado, y se han hecho investigaciones de las repercusiones favorables que tiene el que el padre se involucre en la crianza, mejores habilidades sociales en los niños, mejor rendimiento escolar, más solidaridad, más sororidad, más empatía. Entonces, creo que si podemos empezar a reconocer lo que sí nos da la crianza y el cuidado, aunque sabemos que socialmente, pues el costo es muy alto. Claro. Adelante, Fíjate que me quedo pensando acabo de sacar un artículo en Letra S, invito a que lo puedan revisar, en donde hago una revisión histórica desde la antigüedad sobre la paternidad. Y es interesante, o sea, algo que estuvimos revisando en este artículo, en esta investigación, cómo desde el imaginario se van posicionando a los dioses en sus vínculos familiares. O sea, Zeus, los dioses aztecas, y siempre es una figura de autoridad que castiga, y es muy interesante. Es una figura de autoridad que incluso se come a sus hijos, en algunos casos. O sea. Entonces, desde ese imaginario, sostengo en el artículo, viene después toda una organización socioeconómica muy interesante, o sea, la antigüedad, el medievo, que va justamente creando esta figura del patriarca, que no es el papá, es el patriarca. Y este patriarca como alguien que se posiciona en la familia como dueño de los integrantes de la familia. Y es algo muy interesante eso. O sea, yo creo que esa posición de autoridad de alguien que es totalmente ausente del mundo afectivo, como dueño de los miembros de la familia y después como dueño de, pues, prácticamente de todos los medios de producción, que surge el capitalismo y toda esta cuestión, colocan a muchos hombres efectivamente con la ausencia de lo que es el ser papá. Sí, la idea social de lo que es ser un patriarca, que es proveer, mandar en la casa. Algo que sostengo en el artículo. Tener también como posesión de los cuerpos, ¿no? Es una idea de posición, de control de los hijos, de las hijas, de la esposa. Y cómo a raíz de la modernidad, de la revolución industrial, se empieza a dar, se funda esta familia
que conocemos ahora como mapa de la familia nuclear tradicional, y cómo efectivamente algo que sostengo en el artículo es la idea de ser papá no surge de los hombres, no surge de estos patriarcas, surge de una demanda emocional de las mujeres, de las hijas, de los hijos, que se centran en los rasgos bondadosos de este hombre, que a veces cuida, pero que sobre todo es proveedor. Y algo que sostengo es que de esta época, la revolución industrial, finales del siglo XVII, a nuestros días, 200 años, algo que sostiene un investigador que se llama Anthony Giddens, él dice que en ese momento en que se funda la familia, como la conocemos ahora, los hombres eligieron el ámbito productivo, tomaron esa decisión. Ya venían encarrilados con el patriarcado, ahí la tomaron, más fuerte todavía. Y dice Anthony Giddens, el libro es muy interesante, se llama La transformación de la intimidad. Dice, a raíz de ese momento, ellos toman la decisión por irse al ámbito laboral. Y se fue un error histórico. Yo creo que ahorita discutir estos temas nos coloca otra vez en esa disyuntiva. Claro. Donde los hombres podríamos decidir nuevamente el ámbito productivo o el ámbito reproductivo y afectivo. Claro. Ahora, esa decisión que se toma en ese momento, bueno, pues tiene que ver también con algo que les convenía. Sí, que por supuesto. hagan, ¿no? Claro. La verdad. Y que ya venían efectuando de años atrás. Una ¿no? postura de todo poder. este poder, todo El sistema, exacto. lo que el poder te da, ¿no? O sea, lo vemos en todas estas historias que son antiguas y hoy contemporáneas, de cómo el dinero es el que manda el poder, etcétera. Pero entonces, digamos que ellos asumen, desde este punto de vista que tú nos planteas, asumen la responsabilidad de ser los papás en dos sentidos. Como dices, uno es a nivel de proveedor y el otro es a nivel de protector. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces esa sería la responsabilidad que asumen. O sea, a mí como hombre me toca dentro de esta estructura lo que se espera de mí es ser proveedor y cuidador, ¿no? Esas son las... Y me gusta más protector, pero que te interrumpa, Sí. porque yo creo que cuidador eso es ahorita, justamente. Claro, claro. tienes Esa es razón. la discusión contemporánea. Protector. Sí, inclusive las frases, ¿no? El argumento, el diálogo es en ese sentido. Tengo que proteger a mi familia, ¿no? Y cuidador, Sí. Y tengo ¿cómo? el Porque cuidador en el cómo. día a día un hijo se enferma, es muchísimo más la participación de una mujer que de los hombres, ¿no? Claro. En el cuidado de la casa, ¿no? En el trabajo claro, diario. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, me gustaría que me acompañaran a ver, salimos a la calle a preguntar, bueno, ¿cómo es un padre responsable? Hoy, a ver qué respuestas nos dieron, ¿no? Vamos a ver. Verlo, darle amor, cariño, todo. Desde que nacen hasta que todavía de grandes todavía tenemos que ver por ellos, porque nada es fácil en la vida, hay que echarle muchas ganas, ¿no? Yo digo, por lo regular soy bien tranquilo, no tomo ni nada de eso. Trato de siempre llevarlo a la derecha, ¿no? Es oír a los hijos, sus problemas y todo, porque desde chavos tenemos problemas, ¿no? Es estar al cuidado de ellos, tanto en la escuela como en la casa, es ser responsable. Pero pues muchas veces, por cuestiones de trabajo, de tiempo, no estamos mucho tiempo con ellos. Una persona en primera que quiere mucho a sus hijos, que les brinda mucho amor a ellos, apoyo, orientación, educación y les desea lo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por sus respuestas y esa sería un poco la pregunta, ¿no? O sea, hoy en día, ¿qué sería ser un papá responsable? Y por qué, a pesar de todos los cambios que hemos visto, cuesta tanto trabajo que sí se acerquen a los hijos desde esta parte emocional y sobre todo la diferencia que hacen con los varones, con los hijos varones, ¿no? Ahorita nos dicen, Sandy... Mira, vamos viendo qué nos va diciendo el público. Brenda Viveros, a los papás y a las mamás somos igualmente o más criticadas por no tener puestos en una empresa y trabajar de manera libre para estar y criar a nuestros hijos. ¿Cuál es el punto de tener hijos si no les vas a dedicar tiempo y amor? También Gloria González nos dice felicidades por su reconocimiento y en especial por el tema de hoy. Yo como médico familiar veo mucho auge en este tipo de paternidad tan participativa, moderna y entregada desde el momento de la concepción. Y sí es cierto, también hay que reconocer que ya muchos hombres están involucrándose, como dice ella, en el embarazo y todo el proceso. Y ella nos escribe desde Sonora, desde Ciudad Obregón. Malu Fajardo dice, felicidades por el programa, muy ad hoc su tema con este pasado Día del Padre. La relación afectiva padre e hijo ahora y siempre ha sido importante,
pero la educación masculina le impedía al padre demostrar sentimientos hacia los hijos y en la actualidad está más abierto por y para la sociedad. Vania nos dice, yo soy profesionista y tengo la posibilidad de pedir permiso sin goce de sueldo para estar más con mi esposo y mi hijo. Soy muy criticada por eso y juzgada. Soy mal vista en parte de mi familia, pero en realidad quiero ser mejor mamá y mejor esposa. No es para siempre y es una pausa en mi vida. Sin embargo, siento que soy incomprendida. Fíjense, estamos teniendo ahorita más participación de mujeres. Ya empiezan aquí a participar algunos comentarios de hombres. Santiago Rubio nos dice felicidades por el programa, nos saluda desde Uruapan, Michoacán y nos dice me encanta y he aprendido mucho de ustedes y esperamos entonces ya los comentarios también de papás. Nos dicen Jorge Pedrín, una de las áreas más hermosas de crecimiento es hacerte cargo de los que son tus hijos y yo tengo uno que no es no es mi sangre, o sea, no es de la misma mamá, y aún así lo amo como si fuera mío. Claro. Bueno, ¿cómo aprenden esto que decíamos? ¿Cómo lo aprenden los hombres? ¿De dónde viene ese aprendizaje? Mira, se ha estudiado mucho, pedagogos, educadores, sociólogos, psicólogos, que uno pasa por distintas agencias de socialización, ¿no? La primera es la familia. Bueno, ahora en México que vemos tanto niño que no tiene familia, creo que tenemos que buscar otros referentes, lamentablemente, porque sufren mucho, ¿no? Pero las personas que tienen familia, y esta familia se construye con papá y mamá, con mandatos tradicionales, que es lo hegemónico, es lo más generalizado. Desde que eres muy chiquito, se te empiezan a establecer papeles o roles que tienes que cumplir para ser aceptada o aceptado, para ser una buena persona. Es lo que se espera de ti. Eso está cambiando y, sin embargo, te lo muestran las encuestas nacionales. Las mujeres salimos al trabajo remunerado, pero seguimos siendo las responsables de lo doméstico. Y eso se ve en la encuesta del uso del tiempo. Sí, un poco lo que hemos visto aquí en diálogos que nos llegan este tipo de situaciones que dicen, bueno, es que ahora esto de salir a trabajar es doble porque regreso y trabajo en mi casa también. ¿No? Un poco como ¿dónde están los hombres que se van a poner al parejo? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Mis padres me enseñaron a tratar de ser un buen padre. Yo creo que la vida, las experiencias, las vivencias de las demás personas. Mi madre, porque pues el padre... Mi padre, que era mi amigo. Fuimos como amigos, en paz descanse. Yo creo que la vida, ¿no? La vida te va enseñando cómo ser padre, cómo ayudar a tus hijos, que no pasen lo que tú pasas, ¿no? Yo creo que eso es básico en las personas. Fíjense, me parece que fue una pregunta que los agarramos por sorpresa, ¿no? Como que no se le esperaban. ¿Quién te enseñó a ser papá? Sí. Porque creo que es algo que de repente no se discute mucho, como que es como ¿quién? ¿Cómo que quién? ¿Alguien me tiene que enseñar? ¿No? Sí. Es un poco como en este sentido. Pero ¿de dónde viene el aprendizaje de ser papá? O sea, ¿de dónde usted? Yo en la investigación que he hecho pueden pasar dos cosas. Lamentablemente, en general, los nuevos papás quieren contrastarse de sus papás, porque tuvieron papás tal vez proveedores, no necesariamente, a veces no, ni siquiera proveían, pero en general eran muy ausentes en el terreno afectivo. Y las entrevistas que yo he hecho con hombres, ellos dicen, yo quiero estar más cercano, lo que pasa es que el propio modelo de sociedad me lo impide, mi trabajo no me lo permite, no es bien visto por mi propia mujer y mucho más por mis padres o mis pares. Cosa que es real. Es real, porque la socialización que te decía empieza en la familia, pero sigue en la escuela y luego te pueden resocializar. Hay hombres que cambian para bien y que asumen un papel nuevo en donde no es te ayudo, es me comprometo a un proyecto familiar donde vamos parejos. Ahora, en este ejemplo que nos pones, Lucero, que dices que ellos se enfrentan a todas estas barreras. Entonces, ellos, ¿qué tanto pueden ejercer la paternidad que ellos anhelan ejercer? Y sobre todo sin haber tenido un ejemplo claro, porque nosotros sabemos que, bueno, pues repetimos los patrones que hemos vivido, repetimos lo que hemos visto, porque no conocemos nada diferente. Entonces, ¿qué tanto ellos sí pueden moverse en una esfera diferente? Porque aunque intenten contrastarse,
La verdad que todo está hecho, toda la sociedad está hecha para que esto no funcione. Lo que nos decías, ¿no? La precarización laboral es brutal. Brutal. Para hombres y para mujeres, no alcanza para vivir. Las mujeres también tenemos que trabajar muchísimo. Entonces, el tiempo para estar en familia, con calidad de tiempo, para estar con ánimo, es difícil. Yo me pongo a pensar, salvo sectores muy privilegiados, como el sector académico de tiempo completo, que sí tienes tiempo libre, simplemente el transporte. La alimentación de los niños está siendo muy perjudicada por esta precarización general, ¿no? Si no comen en la escuela. Entonces, casi todos los aspectos de la vida son más estructurales, más sociológicamente explicables. Yo digo, hay excepciones. Un hombre puede tener una gran voluntad de cambio y paga un precio altísimo. Claro, pero entonces hay Difícil. excepciones, parece que son muy pocas. O sea, están en una batalla. ¿Crees que van a poder llegar Algo que a yo ganarla? veo que impide que hagamos conciencia. Una, si queremos ayudar a nuestros hijos a florecer, es ayudarlos a ver capas más profundas. Exacto. Y para eso nosotros tenemos que hacer lo propio. Claro. Tenemos que retar ese mandato que tenemos de que nosotros no podemos preguntar. Mi abuelita me decía, cállate, no me rezongues. Y ese tipo de frases, por inocuas que parezcan, tienen todo un peso sobre de uno porque resulta que a la autoridad no la puedes cuestionar. Bueno, imagínate la de las mujeres, Caíta, te ves más bonita. Y además, empezar a darnos cuenta que tenemos instalado dentro de nosotros una serie de impedimentos en donde no me permito preguntar, en donde me pongo nervioso por ser honesto con lo que está vivo en mí, en donde tengo que suprimir mis emociones y que eso produce un efecto desastroso en mi interior y por añadidura lo produce en mis hijos y lo produce en la sociedad. O sea, tú creces con la idea de que parte de ser hombre es no llorar, no sentir, no expresar. Así creces. O sea, cuando tú te enfrentas como hombre a de repente una situación dolorosa, triste o que te saca de tu balance, ¿qué te dices, Gerardo? Que tengo que suprimir ese proceso de sentir para ponerme firme frente a los demás con una máscara de a mí no me pasa nada porque yo tengo que proyectar la imagen de que soy el fuerte y el que sabe resolver. El que va a proteger. El que va a proteger y por supuesto el que va a proteger no se puede, la gente cuando siente dice es que me quebré. Nada más para que veamos cómo ya lleva todo una carga. Claro, claro. Y luego esta noción de que sentir este tipo de sentimientos vulnerables, tristeza, etcétera, etcétera, son una cuestión donde pierdo mi masculinidad frente al otro. Claro. Pero aparte traes la responsabilidad de la familia, porque de repente oímos las frases de los niños diciendo, es que vi a mi papá que se rompió. Entonces ya se acabó nuestro mundo se deshizo. Y de modos muy sutiles vamos internalizando a través del lenguaje todos esos mandatos, y no solo el lenguaje, porque también nos lo modela, una serie de cosas que internalizamos y damos por sentado que así son. Por lo tanto, para mí, la gran salvación de toda esa mentalidad que nos tiene tan perjudicialmente amurallados es un question mark. Aprendamos a cuestionar todo y permitámosle a los chavos que cuestionen por qué. O sea, la pregunta, por ejemplo, esto cuando pones tu question mark, ¿no? O sea, o el signo de interrogación. ¿Cuál sería la pregunta que quisieras que todos los hombres hicieran los que nos están viendo? Mira, voy a poner un ejemplo. En el Museo de Memoria y Tolerancia de un curso este sábado pasado y una niñita, estaba ahí, niñita por la edad, y mira, quiero cuidar que yo mismo no esté haciendo como una descripción peyorativa. Entonces es como yo me cacho, como en mi discurso puedo estar replicando algo e interceptarme y decir, a ver, ¿cómo me lo replanteo desde otro lugar para hablarlo de otro modo, para que los que me escuchen, sea quien sea, pueda como procesar las cosas cuidando la manera en la que me expreso? Pero finalmente ella pide el micrófono y dice, quiero hablar. Y a mí me gusta incluirlos. Y finalmente dice, mi maestra es muy buena y yo lo que he aprendido es a ser obediente. La palabra obediencia para mí es una de las cosas más perniciosas que ha generado el ser humano porque implica que tengo que obedecer a un tercero que no soy yo, que tengo que abandonarme de aquello que me habita para satisfacer los deseos del otro. Por lo tanto, tengo que abandonar mis propios deseos porque además son etiquetados de que son inadecuados, de que yo no debería, de que tengo que seguir el mandato de aquello que se me impone. Desde ahí entonces el radar se va hacia afuera. Claro. La cantidad de separación de mi conexión emocional es durísima. Afortunadamente las mujeres no la han perdido tanto. Pero no, bueno, es que para nosotras está permitida desde que nacemos.
¿no? O sea, desde el principio está permitido ese tocar con nuestro interior, ese hacer contacto con nuestras emociones. Es más, es aplaudido. Sí, y para terminar, cuando yo entiendo que esos roles son vistos desde la aprobación de aquellos que me están educando, entonces se vuelve una cosa performativa. Si yo asumo un rol, tengo que portarme acorde a ese rol que se vuelve un mandato. Entonces, ese es el cuestionamiento para nosotros, para todos. ¿Por qué estoy siguiendo pautas que no he cuestionado si están en contacto con mis necesidades profundas? Claro. Y que lo que me rija sean mis necesidades profundas y no cosas que están ajenas y externas a mí y diseñados por terceros que no me consultaron si eso estaba acorde a lo que me importaba, sino simplemente me fue impuesto. Oye, ahora estamos hablando de un cambio de mentalidad y de una forma diferente de pararte frente a todos estos mandatos que de repente parecería, y no quiero sonar despectiva, que es más fácil, y lo pongo entre comillas, dentro de las grandes ciudades. Parece que las revoluciones empiezan ideológicas y de forma de pararse dentro de las grandes ciudades. A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué está pasando en el interior de la República, porque sé que trabajan ustedes también en otras áreas, en otros campos. ¿Qué encuentran? O sea, esta lucha de pararse de una manera diferente los papás, de una manera más afectiva, más efectiva, ¿también la encuentran en otros lugares que no sean las grandes capitales? Yo quisiera, antes de pasar a esta pregunta que me parece muy valiosa, me gustaría un poco recuperar este testimonio que nos dice la persona a la que se encuesta, es que yo quiero ser padre diferente, ¿no? Al que, a como fueron conmigo. Y en ese sentido creo que a veces no sabemos cómo es eso. Hay un deseo, ¿no? Sí. Hay una aspiración de eso que hicieron conmigo no me gustó, pero tampoco hay un autoconocimiento y tampoco hay una profundidad personal. Sí. ¿Cómo voy no quiero esto, pero no sé qué es lo otro. Pero no sé qué es lo otro, ¿no? Y tampoco me atrevo a decir no sé cómo, porque entonces, bueno, pues, ¿qué clase de hombre eres? Claro. O incluso, ¿qué clase de mujer eres que no sabes cómo ejercer tu cuidado de tu paternidad o tu maternidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí el trabajo, la exigencia personal, pues tiene que estar ahí latente y presente. Para que yo no me lleve a alienarme al deseo del otro, pues primero tengo que tener claro cuál es mi propio deseo y qué es lo que yo necesito como persona, como individuo, porque a veces pareciera en esta sobrevaloración del ejercicio de la paternidad o de la maternidad que dejo de lado todo lo demás. Dejo de existir como ser humano, como persona, para existir a partir de el cuidado de mi hijo o de mis hijos. Claro. ¿no? Entonces, que aparte es algo que sucede en un periodo de tiempo, cuando yo ya llevo un rato en la tierra, digamos, por decirlo de esta manera, y donde yo ya he visto ejemplos, y hasta el momento en el que yo me lo puedo cuestionar, pues tal vez ya hay tantas cosas a mi alrededor que me cuesta trabajo. O sea, ya fue una inercia llegar a ser mamá, ya fue una inercia llegar a ser papá. Y entonces cuando me lo estoy cuestionando, ya estoy ejerciendo la paternidad, ya estoy haciendo la labor. Entonces como que por eso cuesta tanto trabajo, creo, ¿no? Desde esta perspectiva. Pero a ver, respecto a lo que decías, Gaby, de cómo a veces lo que buscamos es el reconocimiento, porque de pronto ya estás inmerso en la maternidad o en la paternidad y lo que quieres es que los demás te pongan un like. Y justo les tengo un comentario así, porque nos dice una mujer, yo tengo un amigo que se autonombra papá soltero y la verdad es insoportable porque cada cosa que hace por sus hijas quiere que los demás le pongan un monumento y siempre se está quejando de todo lo que debe hacer por cuidar a sus hijas. La verdad es que él se quedó con ellas por molestar a su ex, es lo que ella nos comenta, y ahora se hace la víctima con todos y quiere aparentar que es el padre ideal. Tal vez es mi misión o mi función o es a través de donde quiero ser reconocido, pero a costa de qué también. Es que, si no tengo claro qué es lo que quiero. Más que reconocido, yo vería en este tipo de ejercer, esa manera de ejercer la paternidad, como una manera de, véanme y es un prestigio. Claro. O una manera de lucirme. Y que es seductora también hacia las mujeres. Algunas mujeres caen, o sea, que dicen, mira, es guapo y además es buen papá. Claro. O es feo, pero es buen papá. Claro. Y entonces eso lo vuelve guapísimo. Y entonces eso lo vuelve guapo. O por lo menos se ve buen papá, porque es lo que aparenta. Sin embargo, acá me dice, pues se está quejando todo pero el tiempo. Pero yo creo que también lo que representa es este vacío que comenta muy bien Gaby. O sea, yo creo que sí hay un vacío. O sea, embarazas a una mujer y te dicen, eres papá. Y dices, a ver. Tú te ves en el espejo y dices, soy el mismo. Pero ya alguien te está diciendo, eres papá.
porque además no está en tu cuerpo, que eso es también muy interesante. La manera, o sea, no es en ti en donde crece el nuevo ser. No. Y entonces, a ti te da la oportunidad como mujer de irte preparando por esos 9 meses. Y desde la infancia van preparando a las mujeres. Entonces, yo creo que los hombres nos inventamos la paternidad. O sea, si hay un punto en el que debes decir, bueno, sí soy papá. Y lo primero que te viene por el mensaje social es, y el aprendizaje es, entonces soy papá, soy proveedor. Ok, caminas sobre ese canal y dices, no me está sirviendo. Porque te das cuenta que los hijos crecen, te das cuenta que los hijos te van y las hijas te van demandando una serie de situaciones emocionales que no estás preparado. Y yo creo que en ese punto muchos hombres tienen un punto de quiebre. Algo que nosotros hemos observado cuando damos talleres, por ejemplo, convocamos a talleres de paternidad y lo acabamos de hace unos meses, no llegó nadie. Ay, no me digas. Pero no es nuevo, yo ya sabía. O sea, realmente yo dije, bueno, ya llevamos 25 años trabajando estos temas. Yo te ofrezco que aquí los anunciemos, por favor, porque yo estoy segura que muchos van a querer. Eso, ¿por qué? Pero es muy interesante. Pero ahorita voy entonces, pero cuando trabajas paternidad con una población cerrada a la que te invitaron para que trabajes, los hombres se apasionan. Claro. Entonces, como te vas del nada de interés a todo el interés. Yo lo que creo es que sí hay algo muy interesante ahí con los hombres, que es, efectivamente, lo comentaba Lucero, salir de esta lógica productiva y reinventarte, porque no dejas de trabajar ni vas a poder dejar de trabajar, por lo menos poner medio cuerpo afuera, muchos hombres no lo pueden hacer. Y entonces realmente caen en una paternidad ausente. ¿Por qué no lo pueden hacer? Yo creo que es una decisión. O sea, porque cuando empiezan a caminar hacia este otro lugar, que es el involucrarte cara a cara con los hijos, el cara a cara, y todas las problemáticas que trae, particularmente en la adolescencia, ahora que venía con un taxista que me iba platicando las problemáticas con su hija adolescente, yo fui papá soltero por muchos años y me la pasé toda la adolescencia de mi hija, Lucero lo sabe, me la pasé toda la adolescencia de mi hija como papá soltero. Entonces lo entendí al cuate, los hombres se asustan. Claro. Los hombres, sobre todo, se ven que la vida no los preparó para eso que sí los preparó, para lo productivo, claro, para el trabajo. O sea, no te preparó para responder a las preguntas emocionales. Exacto. Por eso lo que comentaba Gaby, lo que decían estas personas, decían, no, pues en la vida, ¿no? Se va haciendo en la vida. Y nosotros decimos, no, o sea, ser papá lo puedes aprender. Claro. No tendríamos que poder aprenderlo. Oigan, pues antes de darles la palabra, quiero que me acompañen pensando en esta situación justamente. Preguntamos, ¿a qué se enfrentan los hombres que se involucran en la crianza? O sea, vamos a ver si ellos saben. Por supuesto que ustedes nos van a decir a más profundidad, pero vamos a ver qué nos dijeron. Acompañen. Como yo no tuve eso, yo nomás trabajé, mi esposa jamás me dejó que hiciera yo algo en la casa. Ella decía, no, tú trabajas y yo sé mis cosas. Puro machismo, ¿verdad? Pero no es malo, eso es ya malamente. Yo creo que es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Hacer chistes pesados a las demás personas en cuanto a eso. Pero pues eso no tiene nada que influir en uno. Pues eso yo creo que depende de cada quien. Si uno está seguro de lo que hace con sus hijos, no tiene por qué avergonzarse o al revés. Hay que estar orgullosos de lo que tratamos de lograr para el bien de nuestros hijos. Hay ciertas cosas que a veces como hombres, como machistas, pues a veces no podemos o no pueden ellos ver más allá. Yo creo que aquí el machismo tiene que quedar atrás, ¿no? Yo creo que aquí es de ambos, es una pareja y yo creo que hay que conllevar las dos personas esto, ¿no? Muchísimas gracias por las respuestas y bueno, no crean que se quedó en el aire. Ahorita vamos a retomar lo de qué pasa en el interior de la República, que el otro día alguien me decía, ¿cómo que el interior? ¿Ustedes están en el exterior o qué? Bueno, no es así.
pero lo que pasa en otros lugares Pero que no es la lenguajes capital. que usamos, Son lenguajes que usamos, que se están replique y se están replique y replique. No sé si pues, hay otra manera, lo aprenderemos. Pero bueno, el punto es que personas que no están viviendo en las grandes capitales, por decirlo de las grandes ciudades. Pero bueno, qué interesante lo que nos están diciendo. Roberto, decías, es que son respuestas sin respuestas. Sí, son no respuestas. Sobre la idea, respondo lo primero que se me viene a la cabeza. Pero tampoco implicaría que estos hombres no se involucraron. No. Pero eso es muy interesante. O sea, muchos hombres practican el ejercicio de la paternidad, que puede ser cuidado, que puede ser expresión emocional, que puede ser colaboración en el trabajo doméstico, que puede ser muchas maneras de educar a las hijas y a los hijos. Pero cuando tú les preguntas cómo eres como papá, no hay una narrativa de ser papás, que es algo que yo creo que hay que comenzar a hacer. Sí, o sea, lo que hacen los hombres sobre lo que es ser papá. Y obtenemos esto, que es, por ejemplo, varias veces hablaron de machismo, cuando el machismo es lo opuesto a una paternidad. Entonces, pero es muy interesante, o sea, yo diría no hay una narrativa de los hombres que explique su paternidad, por eso hay que investigar. Pero fíjate, justo sería en la narrativa, o sea, que sería en el diálogo cotidiano que sucede en el interior, donde yo puedo cachar dónde estoy parado, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurrió estas escenas donde está la familia sentada. Acaba de sucederme en una reunión familiar, toda era mi familia, y yo escuché a varios de mis tíos diciendo, bueno, espero que mi mujer me sirva, porque era buffet, ¿no? Sí. Y entonces de repente, oye, pero a ti no te sirvió tu mujer, ¿tú te sirves solito? Sí. Y él, pues sí, no pasa nada, pero el otro decía, pero ¿cómo? Pero vieja, ¿me vas a servir? ¿No? Claro. Esas frases que nos parecen tan comunes y que no creas que nadie se está dando cuenta, o sea, yo porque estaba observando, y decía, qué grueso que en lo cotidiano, en el lenguaje cotidiano es donde lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta. Y lo malo son las prácticas también. Yo ahora pensaba con las reflexiones que hacía, ¿no? Hay un autor que da un ejemplo muy lindo de estos mandatos y en la modernidad, la posmodernidad. Él dice, es que la diferencia entre un padre y una madre que trabajan fuera del hogar, claramente, es que para las mujeres, y es cierto, tú tienes una agenda que tiene un papel transparente en donde dice familia. Sí. Y desde que te levantas hasta que te duermes, todos los días de la semana, yo puedo venir acá, pero está mi familia. Claro. En los hombres, la agenda está llevar al niño al colegio, después es toda su actividad importante. Trabajo. Y luego, sí, pero me refiero a aunque la mujer aporte mucho, sí, aunque también su agenda trabaje. tiene la familia, aunque ella aporte más. Y esto viene de un mandato, y yo diría de algo como para una alternativa. ¿Por qué el trabajo doméstico no es valorado socialmente? Preguntémonos eso. En el momento en que el trabajo doméstico sea muy valorado, como es el ser proveedor, y cambiemos la sociedad, y cambiemos nuestras prioridades, y la crianza adecuada de niñas y niños, y acompañarlos y estar con ellos sea valoradísimo, los hombres también van a querer estar allí. Porque se ha visto en todo. Por ejemplo, la industria maquiladora de exportación. Cuando era muy mal pagada y no tecnologizada, era básicamente femenina. Ahora participan hombres. El trabajo académico. Cuando no existía todo un programa de estímulos a la productividad académica y muy buenos salarios, básicamente éramos mujeres. Sí. Y empezaron a participar hombres. Y ahora concursan las plazas. Porque lo valorado en nuestra sociedad es el dinero y el consumo. Sí, fíjense tenemos un problema de fondo a revisar. Sí, a mí me llamó, ahorita esto que dices, la semana pasada, alguno de ustedes sabe, estuve en el hospital, ¿no? Pero bueno, todo bien. Pero todas las noches que estuve ahí me atendieron enfermeros. Sí. Es la primera vez que me pasa. Sí. Y entonces, y yo me sentí muy cómoda y estuvo muy bien, pero me llamó muchísimo la atención. Y entonces le dije, oye, es la primera vez que me toca enfermeros, porque por lo general es una labor de mujeres, ¿no? Y entonces me dijo, sí, en todo el hospital somos 2, y casualmente los 2 les tocamos a usted, ¿no? Y yo dije, qué chistoso, o sea, tampoco en estas plazas lo abrimos, ¿no? Porque entonces de repente el cuidado tiene que ser femenino. Y entonces una enfermera
pues sí puede cuidar las heridas, es apta para verte desnudo porque te tiene que ayudar a bañarte, en fin, todo esto, y un hombre no, ¿no? Y dije, claro, aquí hay que romper un paradigma también. O sea, yo me sentí muy segura, me sentí muy cuidada, muy respetada y todo, y los dos fueron hombres, ¿no? Una de las formas que yo veo de romper los paradigmas, y Roberto usó una frase que guardé aquí, no me sirve. Pregunta, ¿tenemos la capacidad de saber lo que no nos sirve? Decías también, es que respondió lo primero que le vino a la cabeza. Eso primero que nos viene a la cabeza es todo este mindset que nos tragamos. Claro. ¿Puedes traducir mindset? Mindset es mentalidad, esa mentalidad que nos gobierna, ideología, esas creencias clavadas, sistema de creencias. ¿No? Todo ese sistema de creencias lo traemos ahí, es lo primero que vota y nos quedamos en esa capa. Por eso hablaba, es importante profundizar para no a bote pronto estar reaccionando. Cuando yo puedo decir no me sirve es porque estoy conectado a mis necesidades. Traigo esta tablita. Desgraciadamente en el proceso de socialización se nos enseñó a abandonar estas necesidades que son hermosísimas en todos los seres humanos. ¿Cómo voy a estar en contacto con esto que es hermosísimo y valiosísimo para mi florecimiento si literalmente las tiré a la basura? ¿No? ¿Y qué tiene que ver con los valores de los que hablaban? Y tiene que ver... Porque el valor actual, entonces, tal vez nada más es lo económico. Claro. A ver, pero déjala, sí, no sé si ya estuvo, ¿sí? Lo suficiente. Ok, y entonces, aquí no la vamos a mover porque creo que es importante nombrarlas algunas. A ver, si nos puedes decir algunas de ellas. Las necesidades, por ejemplo, de trascendencia, de significado, de aceptación, de pertenencia, que tienen mucho que ver con comunidad. Se nos ha enseñado, de verdad veamos esto, se nos ha enseñado a creer que se florece solo. Eso es imposible. Es una, perdón por la palabra que voy a usar, y sé que es un adjetivo, pero es una imbecilidad creer que eso nos va a llevar a algún lado. Es muy egoísta. La humanidad está yendo notoriamente a un caos que si no lo revisamos y si no lo cuestionamos, pues nos va a conducir a esta cosa de creer que el capitalismo, el neoliberalismo, lo que ha generado es que creamos que esto lo hacemos solos. Me gusta mucho la frase que dice Priot Kropotkin en su libro del mutuo apoyo, que se hizo creer que Darwin habló de que los mejores o los más fuertes son los que evolucionan. Y de ahí parte una serie, un desprendimiento de toda una ideología que ha propulsado que estemos aferrados a eso. Sí. Cuando dice este hombre, lo que en realidad Darwin dijo es que florecen los más aptos, no dijo los mejores. No. Y los más aptos generalmente tiene que ver con los que logran hacer trabajos en colaboración. Claro que después un poco esta idea la retoma con el que estuvo en la cárcel con Víctor Frank, gracias Andy, sí, la retoma él un poco diciendo, yo pensé que los más fuertes, los más grandes iban a sobrevivir al campo de concentración y resulta que eran los más aptos, pero eran los de espíritu, no eran, o sea, no eran físicamente. No era una cuestión de ser el mejor. Ahora, ese mandato lo traemos atravesado todos. Por eso este papá quiere ser el papá ideal. Por eso los estándares, por eso tiene que haber alguien afuera que me valore. Quiero incorporar a esta plática la escuela, la educación la tenemos en un grado superlativo. Si nos educamos, es que ahí había que revisar que la escuela misma está haciendo estos mandatos en el momento que un profesor califica, ¿no? Y luego esa vomitada que hace el estudiante de nada más haberse memorizado datos, el profesor la escudriña y dice, te la califico en tanto. Y aparte esto de poner el primero del salón, el primero, ¿qué es esto que dices tú? El más fuerte, el mejor, en vez de decir todo el equipo. Y que va muy de la mano con lo que Roberto expresa, esa posición de privilegio que se nos enseñó a perseguir para después, una vez posicionado en este lugar, tengo el derecho de oprimirte porque yo me lo merezco. Si esta sociedad viera que los que están en posición de privilegio creen que lo merecen, y también los que creen que no lo merecen despertaran, entonces habría una revolución. Pero se nos hizo creer en la meritocracia. Una vez que logras esto, entonces tienes el derecho a pasar por encima de quien se Y un poco retomándolo y bajándolo al tema de hoy, ¿sí? Entonces, claro, de repente yo ya logré llegar a ser papá, ¿no? Y hay muchas cosas que están atrás, o sea, soy un buen hombre, pude embarazarla, casa, coche. Le estoy ofreciendo. Entonces, todo eso que me da ese poder de poder decirte no, tú sí,
tú te quedas, Estoy en el aquí lugar se de encierran. supremacía. Estoy en el lugar de supremacía. Ahora, ¿cómo le hacemos para que se bajen los hombres de ese lugar? O no se bajen, sino más bien nos emparejemos todos en un lugar No, pero mejor, yo creo que sí no hay que de bajar bajarse. ni subir tal vez, porque van a pensar que pierden, sino Sí, ¿cómo le porque- hacemos para que Para estemos estar en un más lugar construir. de en un equilibrio? construirlo cuando ganan tanto? Porque parece, o sea, se Eso, gana un no se chorro. pierde, Tienen se que gana. ganar en lo otro. A ver, les Entonces- doy unos ejemplos alentadores, nos dice Lina. Mi padre nos crió desde pequeñas mientras mi madre trabajaba, él no tiene estudios y de pequeño su padre nunca se hizo cargo de él, su mamá lo dejó con otra familia y fíjense qué ejemplo pueden tener, sin embargo así es su historia. Y Consuelo nos dice, el padre de mis 5 hijos fue un gran apoyo para mi desarrollo personal, pude hacer mi licenciatura gracias a su apoyo. Y continuamos en Diálogos en Confianza. Nuestro tema del día de hoy es paternidad efectiva y afectiva. ¿Ustedes cómo viven su paternidad? Háganos saber sus historias, que las estamos compartiendo aquí completamente en vivo. Y vamos a una sección que tenemos para usted todos los martes, en donde solicitamos su ayuda para localizar a personas que están desaparecidas. Si identifica alguna de ellas, aparecen unos teléfonos a los cuales usted se puede comunicar y proporcionar información. Vamos a ver la primera imagen, que es de Daniel Guerrero Méndez. Él se extravió en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el pasado 30 de mayo. Ahí estamos viendo su fotografía, repito su nombre, Daniel Guerrero Méndez. Siguiente fotografía es de Osvaldo Castillo Guzmán, quien se extravió en Avenida Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México, el 11 de mayo de este 2019. Le repito su nombre, Osvaldo Castillo Guzmán. Y la última imagen del día de hoy, Ángel Joan Valadez Romero, quien se extravió en Tijuana, en Baja California, desde el 9 de mayo de 2007. Sus familiares lo siguen buscando. Repito su nombre, Ángel Joan Valadez Romero. Muchas gracias por su atención en este segmento del programa. Vamos a continuar con nuestro tema con el siguiente testimonio. Hace 3 años me liquidaron del trabajo y actualmente yo soy quien se encarga del hogar. Mi esposa sigue teniendo su trabajo, entonces yo soy quien se encarga de los niños, de la casa, del aseo, de la comida, de todo. Esto me ha traído burlas, no solo de mis amigos, sino también de mi familia. Mis amigos me dicen que soy un mantenido porque mi esposa es la que sale a trabajar, pero en realidad no, porque la casa también es un trabajo, todo lo que se hace es labor. A pesar de que no tengo un trabajo fijo, también aporto en la casa, pues ahorré algo de dinero y también yo le doy a mi esposa y ambos aportamos en la casa. La sociedad no entiende que ahora los roles pueden cambiar, pues yo vivo feliz y mi esposa creo que también lo es. En un principio claro que fue difícil, pero hoy me doy cuenta que no tiene nada de malo ser un hombre del hogar. Cuando salgo con mis amigos ellos se burlan, pero pues yo les digo que esto no tiene nada de malo, esto fue lo que a mí me tocó vivir. A pesar de todo somos una familia normal, nada más que aquí la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que se queda en casa. Los cánones de... Bueno, muchísimas gracias por ese testimonio. Estamos ya de este lado para platicar con algunos papás. Por ejemplo, por este lado tengo, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Toledo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas felicidades por su reconocimiento. Muchísimas gracias, Ricardo. Oye, platícame un poquito. ¿Tú eres papá de 4? Así es, de 4 niños, Ujú. 2 ya adultos, uno de 25 años, uno de 24. Ujú. De tu primer De matrimonio. mi primer matrimonio, y un niño de 1 año 5 meses Ujú. y un bebé que está por cumplir 5 meses el día de mañana. Ah, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Todos hombres? Todos varones, así es. Fíjate. Y bueno, tú nos estabas comentando que te divorcias Así del es. primer matrimonio y ella se queda a cargo de tus hijos por un Sí, tiempo. se quedó 1 año, yo salí. Posteriormente, después, en mi ignorancia pensaba que la situación, que no era una buena madre porque mis hijos, uno reprobó el año y otro bajo de calificaciones, cuando la realidad fue lo que les afectó la separación de ambos. Claro. Entonces, cuestionando esto, regreso yo otra vez a la casa y les pido que decidan con quién se van o con quién se quedan. Decidan quedarse conmigo. En ese momento ella se va y hago el rol de papá y mamá. Y obviamente yo siempre me fijé en cuestión de mi padre, por ejemplo, él no tuvo un padre como tal, fue ausente completamente de mi abuelo, y sin embargo él fue un padre completamente amoroso, aunque su trabajo no pasaba mucho tiempo con nosotros. Cuando estaba tenía un tiempo completamente efectivo, porque puedes estar todo el día en tu casa y estar ausente, ¿no? Claro. No necesariamente quiere decir que no te vean. Entonces, posteriormente, yo no sabía guisar, pero compraba la comida, entonces había alimento ahí. Y por cuestiones de trabajo, siempre la situación que tuve con los jefes fue que yo quería estar presente en todos los festivales de mis hijos.
Y siempre cuestionaban eso de que ¿por qué? ¿Por qué yo? Porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces yo pedía permiso, eso me traía problemas de que yo quería estar en el Día de las Madres, en el Día del Padre, en los bailables, todo esto. ¿Ella desaparece del...? No, no. Ella también está. Claro, siempre más, está. sí. De hecho, llevamos una excelente relación, creo que mejor que antes. Claro. Tus hijos definitivamente se quedan a vivir ya contigo. Sí. Aquí decía que uno de ellos te dice, papá, es que para ella va a ser más fácil salir adelante si no estamos con ella. Fue algo que me sorprendió a su edad de 15 años, el mayor. Nos sentamos en la sala cuando yo decido regresar y dije, bueno, ¿se van contigo o se quedan conmigo? Entonces nos sentamos todos y el mayor le dije, ¿qué quieres escoger? ¿Te vas con tu mamá o te quedas conmigo? Dijo, no, me quedo contigo. Y también el menor dijo lo mismo. Y cuando yo les pregunto, bueno, pasó, le dije, ¿por qué decidiste quedarte conmigo, no? Les iban a decir, porque te quiero mucho. Claro, eres un súper papá. No, pero no, su respuesta fue, a sus 15 años siempre me ha sorprendido mi hijo el mayor, porque tiene respuestas que de hecho yo luego me acerco y le pido consejos. Claro, Ajá. Nuestros hijos son nuestros maestros. Entonces le dije, ¿por qué decidiste quedarte conmigo? Y su respuesta fue, porque para mi mamá es más fácil salir adelante sola que con nosotros. Híjole. Entonces dije yo a los 15 años, dije, es una respuesta que yo creo que hay muchos que no la puedan dar, ¿no? Ahora, ¿a qué cosas te enfrentaste cuando de repente ya estuviste frente a este ser papá de una manera sola? Porque, bueno, sí no es lo mismo tener a la mamá ahí en la casa haciendo todas esas labores, no solamente lo de la comida, sino todo lo que hemos estado hablando, lo que implica enfrentar las necesidades emocionales, enfrentar los retos diferentes que ellos van viviendo conforme van creciendo, porque, bueno, cada etapa es un reto distinta, completamente diferente. Pues, aunque no ¿Cómo te lo enfrentaste? Pues lo primero, aunque usted lo mencionó, sí es valorar la labor de la mujer en el hogar. Ajá. Y darse cuenta que no es lo mismo verlo desde afuera que estar dentro. Hace rato comentaron que no es valorado porque no se toma uno ese tiempo de cocinar, de esas cosas, ¿no? Y posteriormente, bueno, afortunadamente en las cuestiones del hogar, bueno, nos hacemos responsables, ellos se hacían responsables de su recámara, de hacer sus cosas, yo obviamente las mías, yo de proveer en el hogar, platicábamos un momento, aunque ellos fueron como que tardaron mucho tiempo en perdonarnos a los dos, como de esa separación, ¿no? De haber completamente truncado su vida como la conocían, ¿no? Pero más sin embargo, digo, no me creo un excelente padre, pero creo que a lo mejor fue un mejor proveedor, pero cuando tenía yo el tiempo, salíamos de campo, íbamos de vacaciones. Esta experiencia ahora en tu nueva pues experiencia de ser papá de estos dos nuevos chiquitos, ¿crees que algo te cambió? ¿Crees que ahora te vas a acercar de manera diferente? Muchísimo. Dinos un ejemplo. Como otra oportunidad de disfrutar cada momento. O sea, el tiempo se pasa muy rápido. Tú ves a tu hijo y de repente ya es un adulto. El tiempo se va rapidísimo. Ahora valoro más, disfruto más esos momentos de jugar con ellos, de verlos pequeños, de ver cómo están creciendo y todo. De hecho, creo que a consecuencia de la forma en cómo fui padre, fue la decisión de volver de la actual pareja que tengo, de ser mamá, porque ella venía de una mala relación que tuvo con una persona, entonces no quería saber nada de hijos. Cuando después de un tiempo me dice, quiero que tengamos un hijo, le digo, pues que tú dijiste que no querías hijos, ¿no? Pues sí, pero es que yo veo el padre que tú eres y yo quiero un hijo tuyo. Yo me había vasectomizado, tenía vasectomía, me hice una recanalización, nos embarazamos de una bebita que desafortunadamente a los 6 meses de embarazo perdimos. Después volvimos a intentarlos, nació el mayor, que se llama Gael Emir, y posteriormente nació el más pequeño, ¿no? Que se llama Ragnar Odín. Y es una experiencia muy bella. Mis hijos adoran a sus hermanos. O sea, son unos niños que van a crecer con muchísimo amor porque tienen el amor de nosotros y el amor de sus hermanos, ¿no? Qué bonito. Entonces, que nos puedas decir eso. Muchísimas gracias. Gracias por tu experiencia y bueno, gracias por enseñarnos que, bueno, sí se puede vivir de una manera diferente el ser papá. Claro. ¿Le quieren comentar algo ustedes? Pues básicamente celebro la capacidad de mostrar ternura. Nosotros como hombres creo que toca que nos demos ese permiso de mostrar nuestra parte amorosa, ternura, frágil, vulnerable, y desde ahí podemos ayudar a florecer a ti y al mundo, pues. Sí, esa es una de las emociones que parecería que solo está destinada a las mujeres, ¿no? La ternura tan linda que es. Gaby también quería... Sí, no, solo decir que además este testimonio nos da cuenta
de cómo no hay una sola forma de ejercer la paternidad, es múltiple, tiene caras distintas. Entonces, cuando usted nos dice, es que tal vez solo fui proveedor y no fui un buen padre, yo escucho esta narración e impresiona que sí ha logrado ser un muy buen padre. Entonces, ¿cómo lo estamos conceptualizando? ¿Qué estamos pensando? Y desde dónde reconocer que la ternura, que la cercanía, que la proximidad y que también el proveer instrumentalmente, el cuidar, el llevar a la escuela, el hacer tareas, eso también forma parte del cuidado. Claro que forma parte del cuidado, no hay que dejarlo a un lado. Ahora sí de leo este lado, otro, perdón, Cris, en positivo también, y gracias a todos los que nos están dejando sus ejemplos, los papás ya muy participativos. Yo soy padre de un niño de 3 años y al preocuparme porque mi hijo tenga el amor necesario y los cuidados adecuados, tanto mi esposa como hermanas y amigas me tachan de exagerado, ya que dedico tiempo a mi hijo y, bueno, no soy tan buen proveedor. También Estela Méndez en Twitter, como siempre un excelente tema. Quiero compartirles que mi padre nos educó en equidad, amor y responsabilidad y fue maravilloso. Agradezco que se haya dado la oportunidad y ojalá se replique esta idea en más personas. Muy bien. De este lado tenemos a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Bienvenido. Tú tienes 21 años. Así es. Oye, y nos quieres platicar qué tipo de papá tienes tú. Bueno, yo considero que tengo un maravilloso papá. Agradezco porque siempre ha sido muy atento con nosotros, siempre ha tratado de que nunca nos falte nada. A pesar de que a veces nosotros sentimos que quizás no pasa el suficiente tiempo con nosotros por cuestiones laborales. ¿En qué trabaja? En una fábrica de dulces. Pero su trabajo es muy absorbente, entonces pues casi no lo vemos más que el fin de semana o en las noches. Aún así él trata siempre de pues pasar tiempo con nosotros, acercarse a nosotros. Siempre nos ha brindado la confianza de pues contarle a nosotros nuestros problemas, lo que nosotros necesitemos se lo podemos decir. ¿Él habla de emociones contigo? Sí, sí, él, bueno, de hecho, siempre que nos ve extraño nos pregunta qué tienes, qué necesitas. Y pues ¿Cuántos nos son platicamos. ustedes? Somos 2, mi hermana y yo. Ya, ok. Y él entonces dices que pasa los fines de semana. ¿Ustedes a veces pasan tiempo a solas con él? O sea, por ejemplo, que digas esto que comúnmente se dice que es muy cuestionable, pero el tiempo de calidad. Pues o sea, sí. de repente él se toma el tiempo, por ejemplo, de estar contigo a solas un rato, con tu hermana a solas un rato. Cuando lleguen las noches, tal vez está participando en algunas de las cosas que suceden en la casa, o él prácticamente es el proveedor. Bueno, yo creo que es proveedor, pero a la misma vez también pasa mucho tiempo con nosotros. Trata de pasar el tiempo que puede, ¿no? Inclusive pues él llega cansado, todo eso, pero trata de pasar la mayor parte del tiempo con nosotros que puede. ¿Ustedes están con tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá es ama de casa? Sí. Ok. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Y bueno, de este lado tengo a... Hola. Hola, ¿cómo estás? Francisco. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Felicidades por el programa. Gracias. Felicidades a tus panelistas. Mira, yo quiero dar mi testimonio, pero hay cosas, por supuesto, que se atraviesan en la parte mental, en la parte emotiva. ¿A qué te refieres? Para ejercer la paternidad, digamos, yo tuve la oportunidad de poder acompañar a mi pareja. Tuve referentes en mi crianza, ¿no? Fui criado por excelentes mujeres, por un padre que también era ausente por el trabajo, pero siempre fue muy cercano y con una comunicación muy, muy afectiva y muy directa y un vínculo familiares muy amplios. Mi testimonio es que cuando estábamos teniendo a nuestro bebé, recuerdo mucho a nuestra enfermera que dijo, es que los padres deben estar, si los padres fueran presentes en el parto, vivirían la paternidad de otra manera. Y a lo largo de los 12 años que llevo de padre, rotundamente creo que es así. Yo vi a mi hijo nacer, lo tuve en mis brazos, vi a mi compañera dar a luz y creo que ese tipo de situación, esa experiencia, es lamentable que no nos hagan partícipes a los hombres. Y eso nos transforma en todos sentidos. Hay una tradición que dicen que no lo aguantan,
que salen corriendo, que Claro se que desmayan. no. Entonces que tienen que atender a la mujer teniendo a luz, al bebé, y aparte al otro desmayado al lado. Yo creo que debe haber. Todos se ríen, pero es cierto, ¿eh? Mira, yo sufrí mareos cuando ¿Ah, sí? mi compañera estaba embarazada y la veía yo en su trabajo de parto y por supuesto que es todo un reto. Claro. Y creo que debe haber una formación en ese sentido para que los varones, nosotros como varones, podamos potenciar esto que dicen los panelistas Ahora, de manera tan acertada. No, por supuesto que me parece muy acertado lo que dices y creo que es súper válido, ¿no? Estar acompañando a tu pareja en ese proceso que es tan importante y que sí seguramente cambia la perspectiva, pero también la forma después, ¿no? Porque regresas a la casa, regresas al hogar y regresas a tus labores igual, ¿no? De ser el proveedor, etcétera. ¿Tú crees que has ejercido esa paternidad de una manera diferente? ¿Y cuál sería esta manera diferente? Bueno, yo no sé si yo sea un excelente padre, pero lo que sí sé es de que he decidido con mi compañera caminar juntos, estar apoyándonos, porque hubo un momento en donde ella trabajaba y yo tenía que ir por mi hijo a la escuela. Entonces, creo que es algo que se ha ido construyendo de manera conjunta. Claro. ¿No? Entonces... ¿Y qué has permitido que se construya? Bueno, nos hemos permitido hacerlo, ¿no? Y realmente creo que es una oportunidad porque efectivamente el tener un bebé es un reto, pero conforme va creciendo nos va exigiendo otro tipo de retos, porque si él se acostumbra a una cercanía, se acostumbra a la mirada, se acostumbra a los brazos, uno también. Claro. ¿No? Entonces, eso hace que uno trate de mantenerse a lo que las circunstancias nos van exigiendo. Claro, uno va aprendiendo en el camino. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el testimonio. Y bueno, acompáñenme a ver el siguiente testimonio grabado, por favor. Tengo 56 años, estoy casado, tengo un hijo y una hija. Para mí ser un padre responsable es dar el sostenimiento de los hijos, la esposa, la casa y pues portarme bien y estar al pendiente de los hijos. A mí me enseñó a ser padre prácticamente la vida. De chico mi papá no estuvo con nosotros, yo me crié solo con los amigos que daban mala información de cómo ser una persona, un hombre, y por lo mismo pues yo no quise que mis hijos pasaran lo mismo y hasta el día de hoy estoy al pendiente de ellos. No tomo, no fumo, no me desvelo. Yo a máximo a las 12 de la noche ya estoy dentro de casa y ya no salgo para nada. Entonces la gente es mal visto porque dice, las fiestas buenas se acaban a las 3, 4 de la mañana y pues yo para nada, yo me salgo antes, sea la fiesta que sea. A veces hasta piensan que finjo lo que soy. Los amigos me dicen que no soy hombre, que no parezco hombre porque pues no ando con mujeres, no me drogo, no tomo, no me ando peleando, pero pues en realidad no lo necesito. A mí me llena más estar con mi familia, con mis hijos, verlos crecer, estar con la pareja. Tenemos problemas como todos, pero pues platicamos y salimos adelante. Mi esposa me dice que no soy normal. Yo le comento, bueno, pero pues es que no te ha faltado gasto, no te ha faltado la compañía y así. Con mis hijos pues soy cariñoso, amigable. Con mi hija la abrazo, la beso. Con mi hijo pues también le digo que lo quiero mucho, cosa que para mí era difícil, pero lo he logrado hacer. Pues yo en un futuro quiero aprender más de la vida, estudio y me veo al lado de mi familia hasta donde pueda vivir, pero unidos. Yo siempre le inculqué a mi hijo que ser hombre es ver por la familia, por la pareja. De hecho, no tengo problemas con mi hijo, es una persona responsable hasta el día de hoy. Yo pienso que mi vida es buena, yo pienso que mi vida es agradable porque he logrado mantener a la familia unida y pues llevarnos bien. Hemos salido adelante en las situaciones que van saliendo en la vida. Muchísimas gracias por este testimonio y creo que nos abre a muchos temas en este sentido, ¿no? Todos los mandatos que pudieron ver, si quieren nombrar algunos de ellos. Sí, mira, yo creo que, bueno, un poco retomando también lo de tus testimonios, quiero que agradecerles a los compañeros el testimonio que dan. A mí me llama mucho la atención, así como cosas muy rápidas, ¿no? El papá que trabaja, pero que se da tiempo para estar con los hijos, con las hijas. Yo creo que esas prácticas que los hombres que tienen horarios completos de trabajo, nosotros las llamamos prácticas de intimidad, donde hay un acercamiento, un interés afectivo,
en donde el cómo estás, cómo te va, cómo te sientes. Creo que muchos hombres que vean este programa o que les platiquen de este programa y que estén saturados de trabajo, claro que sí se puede, a pesar de esos horarios de trabajo, tener estas prácticas. Requiere una voluntad y requiere una educación. Creo que es muy valioso ese testimonio, lo que comenta. El otro compañero lo que comenta acerca de la importancia de estar presente, no solamente cuando ya está el hijo o la hija presente, desde la concepción hasta toda la vida. Y yo creo que eso es bien importante que los hombres comprendamos, o sea, la paternidad es un ejercicio de toda la vida. No es solamente cuando está embarazada, no es solamente cuando ya te juntaste con una pareja que tiene hijos o con hijas, es un compromiso de vida. Y lo retomo mucho con lo que comentabas de Víctor Frank, ¿no? Que él habla mucho del sentido. Yo creo que los hombres que tienen este tipo de cambios es cuando la paternidad les da un sentido a su vida. Lo diferencia un poquito de lo que comentaba Lucero acerca de ser valorada. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también yo digo que hay hombres que nos involucramos cuando de alguna manera el ser papá te da un sentido de vida. Y no sabría explicarlo mucho. Tiene que ver con valorar, pero no me quedo solo con valorar. Y finalmente este testimonio que se me hizo muy interesante, yo creo que es saludable como sociedad no aspirar a una paternidad perfecta, donde tengamos papás 100% que renuncian al trabajo y están 100% en la casa. Yo creo que se dan híbridos, o sea, hombres en donde van a mezclar buena voluntad, machismo, prácticas nuevas, prácticas tradicionales, y que van a buscar hacer un cambio. Ahí es donde yo pienso que debiera de haber programas nacionales de paternidad que digan, mira, por acá se puede mejorar varias cosas. Yo en este último testimonio los símbolos son explícitamente masculinos, pero él habla de este intento, esfuerzo de acercarse. Yo creo que eso es muy interesante. Yo creo que muchos hombres, hablando de un poco de los estados de la República, yo lo que me he encontrado mucho en Querétaro y en el Bajío en general es una paternidad recia, dura, explícitamente machista y castigadora, y pocos casos, y con un alto costo para las hijas y los hijos, un alto costo emocional, en donde yo creo que sí hay que hacer algo. Yo creo que hacer este movimiento que comentaba el señor de la moto, en donde él busca un acercarse, ¿no? En varias partes del país eso es inimaginable. En varias partes del país, y no es por llevar un discurso algo negativo, no, simplemente es una realidad. Estás haciendo una descripción. Sí, en muchos lugares es una realidad que los hombres se sienten, yo digo, no papás, patriarcas, volvemos a lo mismo, en donde se sienten, venden a las hijas, se sienten, explotan a los hijos, se sienten dueños de la familia, hay abuso sexual, hay venta de hijas. Entonces son estas realidades en México, desde lo más alternativo que podemos encontrar, estas cuestiones híbridas y tal vez papás duros que ni se imaginan estar hablando de esto. Claro, y cuando existe un papá que sale de eso que estás mencionando y que entonces rompe la norma o lo que todo está a su alrededor, también es criticado y que estamos, ahí es el compromiso y la responsabilidad de toda la sociedad, porque miren lo que nos dice una mujer complementando el testimonio grabado. Una madre libremente puede decir, ya me voy porque me esperan mis hijos o tengo que llegar a casa, me espera mi esposo, pero muchas veces si un hombre llega a expresar esto, inmediatamente los papás machos, lo ponen entre comillas, te dicen, ¿qué te paga tu mujer o qué te mantiene? O, qué casualidad, sí son tus hijos. Ese tipo de comentarios cuando un hombre se quiere regresar a su casa. Claro, eso es cierto. Y el otro comentario que decías, Sandy, mientras estábamos viendo el testimonio, ¿no? La concepción de ser hombre. Sí. O sea, yo soy hombre, es que no soy hombre, ¿no? Porque no bebo, no llego tarde, no estoy con mujeres, no me peleo, no soy violento, no soy promiscuo. O sea, parecería que esos calificativos espantosos entonces te hacen ser hombre, ¿no? Esa es la definición de hombre. En estos testimonios que escuchamos, a mí me sugiere la presencia y el espacio emocional. Y al respecto quiero compartirles, la semana pasada estuve dando un taller para padres adoptivos y entonces yo hablaba de la necesidad y la importancia por darle predictibilidad al niño, consistencia y permanencia, porque en este tipo de construcciones de estas otras paternidades que también existen,
pareciera también que hay una dificultad para la cercanía y el acompañamiento. Y entonces las mujeres decían mucho, bueno, es que yo ya pedí el permiso, es que a mí sí me van a dejar, es que ya tal, ¿no? Y eso lo hilo con esto que decías, Roberto, en el sentido de la necesidad por construir políticas públicas realmente incluyentes, que realmente le permitan a los hombres generar esta paternidad en donde se puedan involucrar, puedan estar desde el alumbramiento del hijo cuando éste nace, en los primeros 100 días que son fundamentales para el desarrollo de la vida, pero que también puedan tener estos permisos, estos espacios para estar en el Festival del Hijo, porque estos rituales, ¿no? Al final somos seres de rituales. Al final. Se instalan en la manera en cómo percibimos el mundo y es ahí en donde estamos modelando a los nuevos papás. Claro, por supuesto, importantísimo eso que dices. Ahorita vamos a ver una cápsula que justamente nos habla de qué manera se ha ido implementando esto de permitir a los hombres atender los primeros días de la paternidad. Lo vamos a ver después del corte y bueno, habla por supuesto de cómo se maneja aquí en el Politécnico. Pero creo que es importante, es un avance, ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Querías hacer un comentario? He estado reflexionando acerca de la direccionalidad de las cosas. Me gusta mucho cómo lo aborda Humberto Maturana con su nuevo libro del Árbol del Vivir. Y le dice el entrevistador cuando están presentando su libro, bueno, el árbol de la vida, y le dice Humberto Maturana, no es el árbol de la vida, es el árbol del vivir. Me resulta muy relevante que resaltemos eso porque los seres humanos somos un proceso vivo. Lo que nos habita es nuestro vivir, pero cuando definimos la vida hablamos de allá. Eso que está allá, la vida me da, ¿no? La vida me da significado. No, la vida no te da ningún significado. Tienes que trabajar, y quiero corregir mi lenguaje, sería productivo hacer un ajuste ahí. Y fíjate cómo yo me intercepto en ese lenguaje que no quiero replicar y estoy plagado. Finalmente el vivir es un proceso que narra tu experiencia interior, pero estamos acostumbrados a narrar las cosas allá afuera, como si fuéramos poseedores de aquello que sucede cuando no tenemos ni la más mínima idea. Si narráramos las cosas desde esto está vivo en mí, voy a empezar a desarrollar el terreno perdido, este espacio interior perdido, porque empiezo a tener autoempatía, empiezo a tener autocompasión, empiezo a mirar hacia adentro de lo que está vivo en mí y eso produce el reconocimiento de lo que está vivo en ti. Claro. Y a partir de este se desarrolla la conocimiento empatía, ¿no? Y desde la autoempatía, paradójicamente desarrollo la empatía del otro. Y entonces vamos rompiendo toda esta ideología que nos hemos tragado a partir de procesos que nos llevan a esa conexión. Y si se vale ahorita después del corte, hablar de lo necesarísimo que es hablar de las heridas de la infancia. Por más que estemos en un aspecto teórico, no podemos profundizar lo suficiente. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Ha estado muy interesante el programa. Muchas gracias a todos sus testimonios, todas sus preguntas y comentarios. Y los invito a que no se pierdan el tema de mañana. ¿De dónde viene la amargura? ¿Ustedes han sentido esta presencia de alguien que constantemente está enojado, triste, que hasta te contagia de esta sensación? Precisamente esa es la amargura. Pero ¿de dónde viene? ¿Dónde viene este dolor que se instala y se queda en una profundidad, en una pena, en un dolor, en un desagrado? Vamos a analizarlo y también pensar y encontrar alguna solución para salir de esta situación tan amarga. Y la próxima semana, en martes, vamos a hablar de la tarea de resignificar el trabajo o la labor del cuidador. Ya hemos hablado aquí de tanto paternidad como maternidad y de quién ejerce la mayoría de las veces los cuidados. En tu caso, ¿te has puesto a pensar que muchas veces o que alguna vez vas a necesitar que alguien te cuide o vas a cuidar de alguien? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que para cuidar de otro también nos tenemos que cuidar primero a nosotros mismos. De esto vamos a hablar la próxima semana, queremos conocer sus historias, empiecen a llamarnos y no se lo pierdan. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha hecho. Estamos llenos de mandatos en donde el hombre pues se limita, porque para mí sí es una limitación. Entonces hay una razón biológica, natural, que hace que las mujeres tengan los hijos y entonces se les confinó a la esfera doméstica. Entonces viene toda una serie de posiciones de jerarquías y de cosas en donde la supremacía del hombre se entiende como la opresión a los demás.
y cómo los varones los tenemos que empezar a incorporar, pero desde una perspectiva de reconocimiento de su papel fundamental. Surge de una demanda emocional de las mujeres, de las hijas, de los hijos, que se centran en los rasgos bondadosos de este hombre, que a veces cuida, pero que sobre todo es proveedor. Yo quiero estar más cercano. Lo que pasa es que el propio modelo de sociedad me lo impide. Porque aunque intenten contrastarse, la verdad que todo está hecho, toda la sociedad está hecha para que esto no funcione. Si queremos ayudar a nuestros hijos a florecer, es ayudarlos a ver capas más profundas. Exacto. Y para eso nosotros tenemos que hacer lo propio. Claro. Y luego esta noción de que sentir este tipo de sentimientos vulnerables, tristeza, etcétera, etcétera, son una cuestión donde pierdo mi masculinidad frente al otro. Y en ese sentido creo que a veces no sabemos cómo es eso. Hay un deseo, ¿no? Sí. Hay una aspiración de eso que hicieron conmigo no me gustó, pero tampoco hay un autoconocimiento y tampoco hay una profundidad personal. Yo creo que los hombres nos inventamos la paternidad. O sea, si hay un punto en el que debes decir, bueno, sí soy papá. Y lo primero que te viene por el mensaje social es, y el aprendizaje, entonces soy papá, soy proveedor. El capitalismo, el neoliberalismo, lo que ha generado es que creamos que esto lo hacemos solos. Si esta sociedad viera que los que están en posición de privilegio creen que lo merecen, y también los que creen que no lo merecen despertaran, entonces habría una revolución. Vamos a hablar sobre el tema de paternidad afectiva y efectiva en el Instituto Politécnico Nacional. Aquí tenemos una prestación en el Politécnico que se denomina licencia de paternidad. Fue creada el 18 de junio de 2010. La política de la licencia de paternidad por nacimiento o adopción se crea como una respuesta al compromiso institucional asumido con la promoción de una cultura de corresponsabilidad e igualdad de género en la comunidad politécnica. En este sentido, es importante señalar que en el Instituto Politécnico Nacional somos una institución de vanguardia y comprometida socialmente. Reconoce el derecho y la responsabilidad que tienen los varones en la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas, lo cual contribuye a la construcción de paternidades responsables, afectivas y efectivas, además de fomentar la armonización entre la vida familiar y laboral. Es importante señalar que esta prestación se ha ido incrementando. Nace en el 2010 con 10 días y se fue escalando. Hoy son 15 días laborables y con sueldo que gozan nuestros trabajadores. ¿Qué requisitos se necesitan? Elaborar la solicitud de licencia por paternidad, el formato de registro para obtención de la licencia por paternidad, por nacimiento o adopción, siempre y cuando sean menores de 12 años, la constancia de alumbramiento por nacimiento o acta de adopción, según sea el caso, acta de matrimonio o constancia de dependencia económica de la madre y la constancia de acreditación del curso taller de paternidades. ¿En qué consiste este taller? En el Politécnico desde 2012, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, se ha implementado el taller de sensibilización paternidades, el cual complementa la licencia de paternidad, ya que es una acción que busca que los futuros padres y también quienes ya lo son, reflexionen en torno a la importancia del ejercicio de una paternidad corresponsable, afectiva, que disfrute y acompañe con sus hijos e hijas. Cabe señalar que este taller se imparte en dos modalidades, de manera presencial en forma trimestral y en la modalidad en línea cada año. Ahora se está contemplando la posibilidad que, de acuerdo a la demanda, se pueda impartir en alguna otra fecha. Por otro lado, ¿cómo se hace llegar la información de estos cursos en línea Paternidad ES a los trabajadores politécnicos en el interior de la República? Mediante el formato de registro para la obtención de la licencia por paternidad, se detectan las necesidades y una vez entregado el formato de registro,
el área de capital humano de la unidad académica o administrativa correspondiente informa al trabajador acerca de las próximas fechas de impartición del curso en línea Paternidad es. ¿Qué resultados hemos obtenido en el Instituto Politécnico Nacional? En la actualidad, 704 trabajadores han cursado el taller Paternidades. El promedio obtenido, dijéramos, de calificación es de 3.7 relativo a la corresponsabilidad familiar. En la evaluación del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior de la NUYES, estamos muy por encima, que el promedio es nacional de 0.6%. ¿Qué otras acciones? Se evalúa la factibilidad para que la comunidad politécnica tenga acceso al curso Paternidades en sus dos modalidades. Esto es decir, queremos que se intensifique la participación y sobre todo que llegue a toda la comunidad. Bueno, pues es muy interesante escuchar todo lo que se ofrece aquí en el Instituto Politécnico Nacional y bueno, son avances que creo que son importantes. Creo que habría todavía mucho trabajo que recorrer, pero bueno, pues es un ejemplo de un avance importante, ¿no? Sí, al escuchar esto, y lo decía en el corte, hemos construido un andamiaje sobre el cual estamos agarrados. Y no podemos llegar a quitar ese andamiaje porque entonces ¿de dónde nos agarramos? Decíamos fuera del aire con Roberto que se nos ha hecho creer que no tenemos asidero. Porque si me quitas eso, ¿de dónde me agarro? El asidero está dentro. Y es regresar a ese interior que me reporte cuáles son mis necesidades. Porque si salgo de la noción de que si me quita, es decir, de verdad si me dices deja de ejercer la masculinidad como la ejerces, me aterro. Claro. Es el único parámetro del cual tengo para funcionar. Entonces, que no se viva como una noción de qué mal está alguien por eso. Es decir, hacemos lo que mejor podemos acorde a la ideología que nos tragamos. Claro. Y se necesita mucha compasión en el mirar de que no hay patologización a poner ahí, sino hay algo que necesitamos sanar todos. Claro. Dice Jiddu Krishnamurti, ¿cómo vamos a pretender adaptar a alguien a una sociedad profundamente enferma? Y a mí me hace muchísimo sentido porque la sanación está en el colectivo. Claro, ¿no? y algo importante en ese sentido también es que tenemos que saber que lo aprendimos, como ustedes lo han dicho todo el tiempo, y que podemos reaprenderlo de una manera diferente. Sí, a mí me parece fundamental tomar en cuenta como una dialéctica. Desde mi punto de vista, es un ideal suponer que seres que solo vivimos en sociedad, que construimos identidad en sociedad, podemos individualmente salvarnos y que es un acto de voluntad personal. Sí. Yo me niego a eso porque entonces una mujer es golpeada y lo permite, porque lo permite, le falta fuerza, no se ha empoderado, eso no es cierto. No, no es cierto. Un hombre sigue siendo macho porque le falta fuerza interior. De verdad no es así. Se ha comprobado que muchos de los cambios en las mujeres y en nuestra condición de vida ha sido por un trabajo colectivo, político, de visibilización, de cuestionamiento, de transgresión de normatividades en colectivos. Claro. Nosotras desde que nacemos construimos redes emocionales y sociales. Y salvo contadas ocasiones que es lamentable, las mujeres seguimos priorizando nuestra vida familiar emocional, nuestras relaciones de amistad. Mujeres aún muy poderosas en el mundo público, privado, se reúnen con otros colectivos de mujeres. Pueden hablar, los hombres no tienen eso. Hay grupos de hombres, como los que ha hecho Roberto, muy valiosos, que tratan de desmontar esta masculinidad, pero son muy pocos los hombres que asisten. Sí, bueno, ella nos dijo, ¿no? Que cuando uno da conferencias vacío en centros de salud, casi siempre son mujeres. ¿Y por qué crees que sucede eso? O sea, ¿por qué se quedan vacíos esos talleres cuando hace tanta falta? Es que creo que se tiene que construir la necesidad. Tienes que sentir la necesidad. Tú misma lo dijiste. Las personas que ocupan los cargos de poder, que históricamente son los hombres, es difícil desmontar esa masculinidad y ese poder.
si a cambio ellos no tienen algo. Hay toda una corriente de qué ganamos con cambiar. Y se está tratando de impulsar eso, porque los hombres pueden ganar mucho, pero no lo saben. Por decirte, los hombres no asisten, y está comprobadísimo, a medicina preventiva. Nosotros hicimos una investigación internacional multidisciplinaria sobre crisis de la masculinidad por no poder proveer. Esos hombres no van a una terapia. Esos hombres se alcoholizan o se drogan. Hacen un suicidio paulatino o directamente se suicidan antes de desmontar su masculinidad. Y muchas veces quienes los acompañan son personas que los están presionando para que sigan cumpliendo el mandato. Claro. Porque se estableció una relación, y esto es importantísimo en género, es la relación lo importante. Entonces también muchas mujeres no hemos cambiado, no hemos desmontado nuestra feminidad tradicional. Y esto es un trabajo colectivo, social e institucional y de política pública. No es solo un vector. No. Si no lo hacemos en todo este conjunto de procesos sociales y cambiamos nuestra representación social de lo que está bien y lo que está mal, no vamos a tener éxito. Claro. Aún países muy avanzados, y lo acabo de hablar con alguien de la embajada, como es Suecia, que tienen licencia de paternidad, siguen viviendo que las mujeres ganan menos, que las mujeres se encargan de la crianza de los hijos, que los hijos, esto es interesantísimo, ya más grandes se les pregunta su referente emocional y el padre aparece en quinto o sexto lugar. Países que nos llevan años luz de desarrollo. Claro. Yo quiero llamar la atención sobre que es un mandato muy difícil de romper y no debemos victimizar ni a las mujeres ni a los hombres, entenderlo como un proceso de construcción social que, como decías, construimos nosotros y nosotras, podemos deconstruirlo, pero no es sencillo. No es sencillo. Ni es inmediato, ni debemos ilusionarnos porque hay ciertos sectores que cambian. Nos lo decían, ¿qué está pasando en estados de la República? Hay estados completos donde a las niñas se les están vendiendo. Y ahí participan no solo los hombres. También las mujeres. Claro. Entonces hablas de falta de Estado de Derecho, de impunidad, además de cambios de valores. Y aparte, ¿no? hasta lo esperan, ¿no? O sea, nosotros desde acá podemos tal vez alarmarnos un poco con eso, pero cuando viven dentro de esas sociedades con esas ideas y esas tradiciones, hasta lo esperan, se sienten raras si no les sucede, ¿no? Si no les sucede que les escojan un marido, si no les sucede que se casen muy jóvenes, si no les sucede que se embaracen muy jóvenes, si no les sucede que haya un proveedor, todo y eso, sin ¿no? embargo, en procesos más revolucionarios, como es el zapatismo, tú ves que un elemento central de cambio es la vida de las mujeres. Y hay un decálogo de la nueva vida de mujeres y de derechos de mujeres y hay liderazgos de mujeres, aún en sociedades que desde acá consideramos atrasadas, que yo también lo cuestiono mucho. Claro. Nosotros somos muy avanzados y tenemos feminicidio, explotación de niñas y niños, falta de Estado de Derecho y representamos lo avanzado. Sí, caray, terrible. Creo que tenemos que revisar muchísimas cosas de forma multidisciplinaria y considerando este binomio, estructura económica, social, cultural y el individuo. Claro. Porque también tenemos potencia y agencia. Yo creo que muchas personas salen adelante, como los testimonios de los compañeros, que es increíble. Y, por ejemplo, yo diría, ¿qué ganamos con cambiar? Pues que un hijo te diga, papá, qué bueno que me diste tiempo a pesar de que sé que estás muy cansado. Yo aspiraría a que se lo digan a las mujeres. Yo también. Mamá, qué bueno que me diste tiempo a pesar de que sé que te la estás partiendo, ¿no? Porque en la mujer se da por hecho. En la mujer se da por hecho. Nunca da suficiente. Sí, ahora, en esto que estás diciendo, yo creo que lo que está sucediendo en las grandes ciudades es que el discurso está presente, pero tienes razón, en la práctica nos falta mucho alcanzar el discurso, pero por lo menos el discurso está presente. Es buenísimo. Discursos, leyes, todo lo que impulsa el cambio es buenísimo. Es buenísimo para pero estar no nos caminando. vayamos con la finta de que, con eso estamos cambiando. No, claro. No perdamos
esa idea. Con todo lo que tú estás diciendo, Lucero, y leyendo las preguntas, ¿qué tanto también se puede hacer el cambio al interior de la familia y de la familia extendida? Cuando una familia ha funcionado durante años y en su historia de una manera y una nueva generación presenta una propuesta distinta y no es avalada ni bien recibida por el resto de la familia. Nos dice en su testimonio Alexis: yo soy padre, pero obviamente no cuento con la autoridad para con mi hijo, me alejé por decisión de mi mujer, bueno, de la mamá, y en algún momento quisimos luchar por la patria potestad, pero no se dio. Dice que fueron papás en pareja siendo muy jóvenes, incluso adolescentes, y ahora dice... la familia no influye mucho, la familia de ella, en que yo no pueda ver a mi hijo y en que tengamos problemas, y yo he querido resolverlos. Quiero complementar y participar, pero no me dejan, ¿no? Tomar la responsabilidad que él Fíjate quisiera. que hay algo que hemos impulsado mucho en la asociación, en Hombres por la Equidad, es esta cuestión de la reeducación. O sea, la reeducación como una línea que a mí me apena realmente ver que en México se ha descuidado mucho toda esa línea, que es invitar a los hombres a una reflexión sobre el ejercicio de su poder, no solamente sobre su masculinidad, sino sobre el ejercicio de su poder, y cuya idea es generar en los hombres una base de pensamiento y sentimiento democráticas. Porque si sobre una reeducación de mente, viendo la parte del individuo, pero porque hay una iniciativa estructural, como la que están haciendo aquí en el Politécnico, y no hablando solamente de masculinidades, sino hablando de lo que es vivir en democracia, yo creo que si realmente podemos pensar que muchos hombres pueden reeducarse, hablando solamente de hombres, sabemos que también de las mujeres, pero ahorita hablando nada más de hombres, y no nada más en la paternidad, sino en los diversos vínculos que establecemos en el trabajo con la pareja, con las mujeres en general, con otros hombres, con hombres de la diversidad sexual, etcétera, hombres campesinos, indígenas. Yo creo que de lo que estamos hablando de fondo es de democracia. O sea, lo comentabas muy bien, Lucero, o sea, países profundamente democráticos, donde se da una persona desaparecida y es una alarma nacional, y aquí ya nos estamos habituando, desgraciadamente, a las desapariciones, o sea, nada más ya lo vemos y ya no se siente, ya no genera indignación. Entonces yo creo que esta urgencia de una reeducación democrática en la sociedad mexicana, y yo diría en América Latina, o sea, en general, yo creo que es algo que sería muy importante para los hombres, porque si los hombres aprendemos a pensar en democracia, solito llega la igualdad, solita llega la participación en la casa, solita llega la importancia de hablar con los hijos y de escuchar a las hijas, solitos llegan muchas prácticas que yo creo que ahorita efectivamente la sociedad mexicana está como, yo así a veces lo comento, ¿no? Cuando doy alguna conferencia, estamos curados de espanto, estamos espantados, estamos con esta cuestión de, es tan fuerte la realidad que estamos viviendo, que realmente es muy loable, muy aplaudible, estos esfuerzos que hacen las personas en lo individual, en este caso de papás, que están haciendo el esfuerzo por salir un poco del mundo del trabajo, no repetir patrones tradicionales y acercarse a las hijas y a los hijos. Yo creo que ojalá y de veras logremos como sociedad hacer porque es una cuestión entre estructura y voluntad personal. Claro. O sea, y lograr realmente dar este salto, o sea, algo que sea, yo le llamo igualdad de género, pero yo creo que es más allá, es un pensamiento democrático de convivencia. Oye, Roberto, nos vas a sacar con eso como tu conclusión, porque nos quedan 2 minutitos rapidísimos. Una frase nada más, Gaby, por favor. Sí, solo decir que, bueno, frente a esto que hemos visto estructural, que está en el afuera, que impacta en el adentro, en las relaciones, reconocer estas islas de cuidado, reconocer estos espacios como espacios de resistencia y de libertad, y en la medida que construyamos en comunalidad, los efectos serán mucho mejores. Gracias. Sí, muy rápido. Generemos islas de cordura donde podamos permitirnos mostrar aquello que nos habita. Revisemos la importancia de nuestra niñez, porque por más voluntad que le quieras imprimir al cambio, si no hay esta profunda revisión, estaremos replicando muy rápido. Se nos ha hecho creer que estamos separados, no lo estamos. Se nos ha hecho creer que hay escasez, no la hay. Lo que pasa es que están mal distribuidos las cosas. Y se nos ha hecho creer que no podemos hacer nada. Sí podemos.
y podemos abandonar la noción de que tenemos que ir en soledad a perseguir todo eso que nos vendieron y regresar a una visión del nosotros, del colectivo. Muy importante, gracias. Lucero, por favor. Sí, pues Conclusión. realmente yo creo que lo importante es no perder la esperanza en el cambio, trabajar cada día en eso, cada quien desde su ámbito, impulsar la construcción de una sociedad realmente democrática, que implica una sociedad más justa y que rebasa la cuestión electoral. Eso no es suficiente. Sí, tenemos que cambiar y no dejar en el otro, en la otra, que tome las decisiones. Claro. Participar organizadamente en colectivos. Importantísimo, muchísimas gracias. Sandy. Nada más agradecerle a todos los papás que nos dejaron sus comentarios y a todas las historias familiares que enriquecen este programa. Claro que sí. Muchísimas gracias al público, gracias a ustedes 4 por haber estado aquí con nosotros. Gracias, mi Sandy. Gracias a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado. Yo soy Cristina Jáuregui. Quédense con nosotros. Acuérdense que tenemos diálogos toda la semana. Y bueno, nosotros los esperamos, Sandy y yo, la próxima semana, el próximo martes, con este tema que nos quedamos de resignificar la tarea del cuidador, que es muy, muy importante también. Y yo creo que es fundamental poner visión en eso, porque todos eventualmente vamos a ser cuidadores o alguien va a cuidar de nosotros, por diferentes situaciones y diferentes causas. Lo veremos la próxima semana. Nos vemos también en las redes sociales. Búsquenos como Cristina Jáuregui, Sandra González Rull. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.